Hola Ruth, como siempre vos primero. Hola, profa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien también. Vamos a esperar el tema de los compañeros. La mayoría seguro se volvió a estabilizar con el tema de la vuelta al trabajo. En cuanto al trabajo, digo, ¿verdad? Sí, profa. Está bien. Profe, en la unidad 4, ¿cuántas lecciones tiene? La unidad 4, después de este tenemos que, tendría que ver la parte de integrales marginal otra vez, o sea, ingreso, costo y demás con respecto a integrales. Ya ves que cada tema era eso, ¿verdad? Y nosotros seguro vamos a tener clase, todavía no nos dijeron, creo que vamos a terminar el mes de julio con clase. Tengo entendido, no sé. Hay que ver qué dicen. Para mí que en agosto ya son las finales. ¿Qué pasó? En agosto Para ya. mí que en agosto ya son las finales. Sí, en agosto ya. En agosto ya. Y nosotros vamos bien. Estamos bien. Yo creo que tengo que ver el programa porque hasta donde yo me acuerdo es hasta este tema de hoy, que es integrales definidas. Y después esto tendría que venir lo que es integrales con respecto a ingreso, costo otra vez, porque ven que cada unidad fuimos aplicando cada tema a eso, ¿verdad? Y entonces eso nada más, voy viendo, bueno. El tema del trabajo práctico que Karina les estaba diciendo es hasta este sábado, el tema de la tarea 8 y 7 y 8. Y eso es por el tema para que tengamos todos los puntos completos, ¿verdad? Y yo siempre quiero que entiendan eso y espero que vos les digas eso después a ellos, ¿verdad? O ustedes. Tarea yo tengo que dar igual, por más que no haya puntos en juego. Entonces ustedes están en una universidad y tienen que tener en cuenta que en clases, por ejemplo, no por cada vez que dábamos clases o se daba clase, el profesor tenía la obligación de darle puntos. Esto es por el tema virtual más que nada, ¿verdad? Entonces, quiero que esa parte se entienda. Nosotros estuvimos haciendo nada más por el tema del trabajo práctico, para como que tenía la opción de dar puntos, entonces se dio esos puntos. Y del 1 al 8 serían los puntos del trabajo práctico para ustedes. ¿Qué ocurriría si de repente hay un error en el trabajo práctico y yo encuentro el trabajo práctico con error? Por ejemplo, si hace 10 ejercicios, de esos 10 ejercicios, estoy suponiendo, hace bien 8, 7 o lo hace bien unos cuantos,
Yo lo que voy a hacer es una retroalimentación y escribirles en la plataforma ahí. Hay una parte donde vos le cargas al alumno y le decís, ver tal tema que está mal hecho o algo así, pero yo no les voy a quitar el punto porque se equivocaron, ¿entiendes? O sea, la idea es que entreguen, y no por eso que entreguen mal también, ¿verdad? Se tiene que tratar de hacer bien, ¿verdad? Pero no, lo que no quiero que tengan miedo es que yo, porque se equivoquen con el ejercicio de repente, y se dan cuenta ya después, ¿verdad? Y de alzar, que yo les voy a quitar puntos, no. Por la entrega yo voy a mirar y les voy a dar una observación, pero no por eso les voy a quitar el punto. ¿Está bien? Eso es lo que quiero aclararles porque el otro grupo estaba enloquecido con ese tema y no es así. Yo voy a verificar, voy a ver los ejercicios, si hay algún error, yo les voy a poner la retroalimentación, les voy a decir ahí y nada, y eso, pero llevan el punto igual, ¿está? Bueno, Eso, profe. ya que están ustedes tres acá, por lo menos ustedes tres hagan voz. Porque, ¿qué pasa? Ese es el tema. Tres están y el resto no pregunta y después ya empieza a meterle cosas en la cabeza al otro compañero y ya después le dice, ¿y por qué profesora tal cosa y tal cosa y tal cosa? Y me llaman y yo no puedo a veces, ahora ya no quiero asesinar a la profesora Ambores, mal dicho, ¿verdad? Porque estoy en una época en que ustedes mismos seguro van a empezar la época estresante porque tienen materias que recuperar, parcialitos, tienen examen, tienen trabajo práctico que entregar y no solo de mi materia, sino de un montón. De la misma forma estamos nosotros. Tenemos que presentar un montón de cosas, tenemos que hacer bien, porque si hacemos mal, después el alumno sale perjudicado. Entonces, esa parte es lo que quiero que tengan un poco de conciencia en ese sentido, de que de repente cuando me van preguntando, yo no tengo problema si tengo libre y tengo como para contestarle, ¿verdad? Pero de repente cuando estoy demasiado apuleada, me mandan mensajes, me preguntan esas cosas, por ejemplo, esas cosas de que lo que yo ya dije en el Zoom, vuelven a preguntarme, ¿entendés? ¿Y si alzo y profesora, y este, ¿entendés? O sea, cuando yo ya, por lo menos para que ustedes vayan haciendo el correbola, correbojo, ¿cómo se dice? Cuando vas comentándole lo que yo dije, ¿verdad? En el grupo. Entonces, eso nomás quiero que hagan también, este tema, de que sí o sí la tarea se va a tener que entregar hasta la tarea 8 para que se pueda tener los puntos. Hagan, ayúdense entre ustedes, se ayudan nomás, lo yo sé. Son uno de el mejor grupo que rindió mejor conmigo. Entonces necesito que esa parte hagan y se pongan las pilas, ¿verdad? Dos temas nomás, hasta el 8. Nosotros hoy, imagínense que si no le hubiera dado el tiempo estipulado que de cada 8, ustedes no iban a alcanzar nomás luego. Entonces, traten de ponerse al día con los dos que faltan, que es hasta el 8, y después los demás, si pueden, entregan. Y si no, no sé. El tema es que yo igual tengo que hacerle una retroalimentación de los demás, porque yo siempre tengo que seguir alzando tareas, por más de que no se compute. Eso quiero que entiendan y se metan eso en la cabeza, que en la universidad se da tarea por tema, no porque no sé, yo no sé otro profesor, pero así a mí me enseñaron y así me manejé yo siempre, que la tarea se da por cada clase que se desarrolla. Entonces no quiero que me vengan a quejarse ni nada por el estilo porque estoy dando tarea a pesar de que ya no hay puntos. O sea alumno de puntos, porque no tiene sentido. Entonces esa parte no me quiero que entiendan. Y fuerza, ya falta poco para terminar esto y tienen 2 días por lo menos para poder completar el tema del trabajo práctico. Y fuerza, chicos, no decaigan ahora y no se queden, no se pongan quisquillosos por eso también en esta época. Batalla B. O sea que hasta la tarea 8 es lo que va a valer como trabajo práctico. Así mismo, mami. Incluso la Mm. tarea 7 y 8 vale 2 puntos cada uno, porque nosotros hicimos del 1 al 6, un punto valía cada uno, ¿verdad? Y para que no le diga, ¿verdad? Vamos a hacer hasta el 10, ¿verdad? Entonces me hubiera sido más fácil para mí decirle hasta el 10 entregue, ¿verdad? Pero para no luego ponerle en ese plan, yo le dije, bueno, vamos a cortar por lo sano hasta el 8, yo suponiendo que la mayoría ya entregó hasta el 8. Le di hasta el 8 y al final me dice que todavía no entregaron y conste que extendido ya fue mi fecha. Porque si se fijan la fecha de la tarea 8 es hace más de un mes ya. Entonces esa parte, o sea, un mes por ahí. Entonces esa parte quiero que traten de finiquitar ya para poder yo computar porque yo tengo que mandarle eso a Javier este sábado. Domingo, por ahí lo voy a mandar, lo voy a mandar el sábado. Entonces, para que se pongan las pilas para poder entregar eso, ¿sí? Porque tiene que estar con ya todo junto, parcial 1, 2 y trabajo práctico junto.
Y las tareas después, yo lo que no quiero es el famoso, ¿y para qué entonces va a haber más tareas? Yo igual tengo que poner tareas. Está en la universidad y en la universidad se da tarea. Si no, no se aprende. Porque lo que yo no quiero escuchar después, porque yo tengo también compañeros, alumnos que me hablan, se habla, el alumno habla. Yo no quiero escuchar eso después de que digan, el profesor no enseña. Después de que yo ya les di la tarea, el trabajo práctico, mi tiempo les dedico, mi tiempo fuera, porque muchos me escriben y yo les doy la oportunidad les doy mi tiempo para poder, no algo que le echo en cara, a mí me gusta ayudar al alumno, sino que hay que tener también esa parte de sensibilidad también del hecho de que hay que procurar, ¿verdad? Y yo estoy tratando de dar todo de mí para ustedes. Entonces, para esta fecha es el plazo, este sábado, y no lo puse yo, puso la dirección, porque si hubiera sido un poquito más, por lo menos hasta la fecha del parcial, hubieran tenido un poco más de tiempo, pero es hasta este don. Ellos seguro se organizan diferente, yo no puedo decir nada. En otra universidad, por ejemplo, es diferente, en otra universidad es diferente. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos por lo que nos dicen los directivos, ¿está? Entonces, fuerza, vamos, estas dos, hoy y mañana lo que tienen tiempo para, y el sábado hasta las 11:50 por ahí tienen para que puedan entregarme el trabajo práctico, así que métanle patas. Vamos a continuar para que no se nos termine el tiempo. Bueno, nosotros dimos la vez pasada lo que es integrales definidas. Las integrales definidas, recuerden que tenían integrales inmediatas, tenían funciones trigonométricas, exponenciales. ¿Y qué era la integración? La integración era la inversa de la derivada. Porque en la derivada nosotros ¿qué hacíamos? Le restábamos el exponente y en la integral tenemos que sumarle al exponente 1 más poner poner en el denominador. Entonces, la vez pasada nosotros lo que dimos era la integral definida y nos quedaba como un polinomio. Nos quedamos como un polinomio x cuadrado sobre 2x más c, ¿verdad? En este caso, lo que hoy nosotros vamos a dar es la integración otra vez, ¿verdad? Pero en este caso se llama integral definida, no indefinida. La vez pasada era indefinida. La integral definida, ¿qué es? La integral definida es cuando nosotros trabajamos de la misma forma como la integral indefinida, pero es como que tenemos que tener un valor ya de este ejercicio. O sea, vamos a resolver y nos tiene que salir un número como resultado. Sería entonces el teorema fundamental del cálculo integral. Las propiedades que son las mismas que la indefinida van a ser funciones algebraicas, función exponencial, funciones trigonométricas, lo mismo. La integral definida entonces va a ser, sea la función f de x definida en el intervalo, vamos a tener un par de valores entre a y b, va a estar x, la integral va a estar formada de esta forma, valga la redundancia, la integral es el símbolo de la integral de a b, de f de x se llama integral definida de f de x. ¿Cuál es el teorema fundamental? O sea, el teorema fundamental del cálculo integral se llama regla de Barrow y está formada de esta forma que está acá. Esta. Donde veo que una diferencia tengo que hacer de f de b menos f de a. Pero para eso, ahí creo que me van a escuchar mejor. Pero para eso yo tengo que tener dos valores de a y b, uno límite inferior y otro superior. Vamos a demostrar acá. Dice, por tanto, el teorema permite evaluar una integral mediante antiderivadas. Ejemplo, evalúa la integral de 1 a 3 de x igual a x. Espérenme que un ratito nomás. Ahí está, perdón, ahí había mucho ruido por eso. Bueno, continúo. Acá está el ejemplo, voy a copiar en la pizarra para poder resolver. Integral de 1 a 3 de
x de x. Voy a bajar esto y voy a preguntarle, Ruth, por favor, ¿se nota ahí en la pizarra o se ve? Ahí. Ahí. ¿O Sí, tengo- se ve, profe. Ahí. Entra. Bueno, ven que es del mismo modo está. Es la misma integral. Yo voy a trabajar de la misma, gracias Leslie, de la misma forma que trabajamos la semana pasada. Va a seguir siendo el mismo mecanismo, vamos a tener. Este que está acá, esta x, tiene exponente 1. Entonces, para cuando salga de la integral va a estar así. x1 más 1 sobre 1 más 1. Recuerden que yo voy a tener que sumarle 1 a mi exponente y la suma completa tiene que estar en el denominador. Pero aquí voy a hacer una rayita y voy a poner ahí los valores 3 a 1. Este 1 va a ser A y este va a ser B. De ahí que la fórmula, o sea, la función, el teorema, la regla de Barrow o el teorema del cálculo era f de A B de f de x igual a f de B menos f de A, ¿verdad? Entonces, esta sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Continúo. Osvaldo, necesito que silencies tu micrófono. Ahí. Entonces, en este caso, voy a poner x cuadrado sobre 2, de 3 a 1. Resolví todo, hasta acá es lo que yo conozco que resolví la vez pasada, ¿verdad? Hasta aquí. Es lo normal lo que hicimos la vez pasada. La diferencia es que está arrastrando esta barrita con los números, ¿verdad? Con sus extremos. ¿Qué me decía la fórmula? La fórmula del teorema del cálculo integral o la regla de Barrow. Que yo tengo que hacer una diferencia, pero tengo que reemplazar esta x que está acá menos esto. O sea, va a ser así. 3 al cuadrado sobre 2. Reemplacé mi función, esto que saqué, que integré, con 3 primero. Primero el mayor, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado sobre 2. Así. Entonces ahora el que es acá, el menor. Mayor menos el menor. Siempre va a ser A y B. Por eso es que nosotros teníamos f de B menos f de A, decía la fórmula, ¿verdad? Entonces, una vez que llego acá, hago, esto va a ser 9 sobre 2 y esto va a ser 1 sobre 2. Al resolver esto, voy a hacer 9 sobre 2 menos 1 sobre 2 con la calculadora y me sale 4. Entonces, mi integral indefinida, que es esta, me sale como resultado 4. Quiere decir que existe una diferencia entre la otra integral. La otra que nosotros hicimos, la integral indefinida, a nosotros nos quedaba, por ejemplo, si terminaba acá, nosotros íbamos a hacer x cuadrado más c. Y va a terminar ahí, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, nos tiene que sobrar, después de desarrollar todo, un número. Aparte que tenemos que acá ya hay números extremos, o sea, ya hay un intervalo en el que yo tengo que evaluar esta función. Entonces, de esta forma se desarrolla. El menor menos el mayor dependiendo de la función que me salga. Continuamos un poquitito con el power, después vamos a ir viendo los demás. Este sería el ejemplo y acá vemos, este serían las propiedades otra vez que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo ahí miro la cámara. Bueno, estas serían las propiedades de la integral definida, perdón. Dice acá que, por ejemplo, una integral que tiene los mismos intervalos de 2 a 2, por ejemplo, de menos 2 a menos 2, de menos, qué sé yo, de 3 a 3, siempre que los intervalos sean iguales o el número igual, quiere decir que sí o sí la diferencia entre eso va a ser 0, porque nosotros sabemos que hay una diferencia acá. Entonces dice que esa integral se va a anular.
La integral también me dice la de indefinida que puede ser negativa. También dice que tengo, casi son las mismas que estas dos, lo que son diferentes con respecto a la indefinida, mientras que a partir de acá del 3, 4 y 5 ya son propiedades iguales a la integral indefinida, lo de la vez pasada. ¿Verdad? Acá cuando tengo una constante tiene que salir primero, cuando tengo una suma puedo hacer por separado, de la misma forma, también la parte de los, ¿cómo se dice? De la resta, ¿verdad? Con respecto a las inmediatas, que son, por ejemplo, las trigonométricas, las exponenciales, es el mismo. O sea, tienen que tener en cuenta que la única diferencia que existe entre la integral indefinida y la definida es que en la definida tenemos un intervalo, tenemos dos números donde tenemos que reemplazar nuestra x y el resultado nos tiene que salir un número. El resto, sus propiedades se cumplen, las integrales inmediatas, todo lo demás se cumple, ¿está bien? Entonces, a partir de ahí, aclarando eso, vamos a ir viendo los ejemplos que están acá para ir aclarando más los casos. Vamos a ver. Ahí tengo, por ejemplo, el 1 es de 0 a 2 y es x cuadrado de x. Aquí, x cubo. X cubo y hasta 2. Voy a bajar esto. Entonces, en este caso, hago la integral. Voy a hacer x3 más 1 sobre 3 más 1. Siempre en el exponente acá y después en el denominador. Esto va a ser, tengo que arrastrar 2 y 0. Siempre tengo que llevar, hacer una barrita y poner el 2 y el 0, los intervalos. Aquí va a ser x a la cuarta sobre 4, los extremos de 2 a 0. Una vez que llego ahí, tengo que hacer primero el mayor menos el menor, ¿verdad? Y reemplazo va a ser 2 exponente a la cuarta sobre 4, ya hice esto con el exponente mayor, el 2. Ahora con el otro va a ser 0 a la cuarta sobre 4. Obviamente, en esta parte va a ser 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Voy a poner nomás acá. Si hacen directo no hay problema. 16 sobre 4 y esto va a ser 0 sobre 4. Esto se va a hacer 0. Entonces, al final, coincide nomás que este va a ser otra vez su resultado, 4. ¿Está? Esto sería cuando tengo un exponente mayor ya, ¿verdad? Vamos a ver otro. Toditos son semejantes los que están en el ejercitario. Vemos el siguiente, integral de 2 a 3 de dx sobre x. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? Recuerdan que teníamos integrales, bueno, trato de, seguro que ni siquiera miraron, ¿verdad? Pero existen integrales inmediatas, ¿verdad? Una de ellas en la clase pasada decía que la integral que tengo de dx sobre x, yo podría, esto no puedo yo pasar, la x no puedo pasar al numerador, porque ¿qué va a pasar? Voy a tener así, integral de x a la menos 1 de x. Porque recuerden que cuando tengo una variable así y pasa del otro en el numerador o al revés en el denominador, indistintamente, cambia de signo sus exponentes. Si esto cambiara de signo, al salir esto de la integral, yo le tendría que sumar más 1 y más 1, abajo y arriba. ¿Y qué va a pasar? Se va a anular y va a ser un número no definido, o sea, tipo infinito, o no existe. Entonces, en este caso en particular no se puede cumplir de esa forma. Ahora, existe una forma de poder resolver este ejercicio que era una integral inmediata que me decía que de x sobre x era logaritmo natural de x más c. Así teníamos, ¿verdad? Como integral inmediata. Entonces, ¿qué hago? Esto es lo mismo. Es una integral inmediata.
Entonces lo que voy a hacer es simplemente esto. Voy a decir logaritmo natural de x tal que de 3 a 2. O sea, yo puedo aplicar directamente, es como una fórmula, ¿verdad? Entonces ahí empiezo a trabajar y reemplazo el logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2. El mayor menos el menor. Estos restos, directamente puedo cargar esto, chicos, no importa con tal de que redondeen a 2, por lo menos 2 decimales digo. 0,40. Y ahí terminó la historia. O sea, el tema está en saber que es una integral inmediata. ¿Está? Otro. Este de abajo. Está acá. Ahí está. Acá van a entender bien. Nosotros, así como en la derivada, yo les había dicho, cuando derivábamos nosotros no podíamos derivar raíces. Entonces, ¿qué yo tenía que hacer primero? Cuando yo tengo raíces, yo tengo que convertirlo en exponente fraccionario. Raíz de x, entonces yo tengo que convertir en un exponente fraccionario. Entonces yo tengo que la x es mi variable. El índice de acá, que es raíz cuadrada, sabemos esto, no se pinta nomás, que es 2. Y este que está acá es exponente 1. Acá puede haber 3, 2, cualquiera. Pero en este caso tiene exponente 1, ¿verdad? Entonces, este que es el exponente va a ser el numerador, mientras que siempre el índice de la raíz va a ser el denominador. Entonces, yo de esta forma convierto una raíz en un exponente fraccionario, porque yo no puedo integrar cuando son raíces, ¿está bien? Así como en la derivada, ¿está? Entonces, esto va a ser, todavía no integro, 8 de 3 de x sobre x, 1 sobre 2, hasta ahí. Voy a borrar. Una vez que llego hasta acá, obviamente aquí, esto sí, a diferencia del caso anterior, que era un caso particular, este del logaritmo natural, este sí yo puedo subir en el numerador esto. Esto puedo subir para poder trabajar, porque voy a poder restar. Entonces va a ser integral de 3 a 8, x menos 1 sobre 2 de x. Entonces, pasó de ser una raíz a un exponente fraccionario, pero como no puedo trabajar esto en el denominador, sube en el numerador y ahí cambia de signo, ¿verdad? El exponente, solo el exponente. Ahí recién, chicos, yo voy a poder integrar. Todavía ni siquiera llegué a eso. Entonces voy a hacer acá. X va a ser menos 1 sobre 2 más 1 sobre menos 1 sobre 2 más 1. De 8 a 3. Ahí le sumé 1, ¿verdad? En este caso, si hago menos 1 sobre 2 más 1, no me va a anular, me va a sobrar 1 sobre 2 otra vez, pero en este caso positivo. Entonces va a ser 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2 de 8 a 3. Hasta acá es lo mismo. Esta parte es netamente cálculo matemático. Acá y acá. Acá ya acá ya integramos. Hasta acá. Esto que está acá, yo puedo sacar del denominador, porque yo tengo acá, sea el número que tenga acá, yo por ejemplo tengo 1. Esta parte yo tengo 1, por más de que no se pinte, yo tengo aquí 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 1 aquí y con la calculadora voy a dividir esto para poder sacar esta fracción del denominador y va a ser 1 dividido 1 sobre 2, de esta forma, y se ve. Y me va a quedar 2 enteros en el numerador ya. Entonces ya voy a poder trabajar más bien 2x raíz 1 sobre 2 raíz de 8 a 3. Perdón. Integral ahí.
Acá al llegar recién empiezo a efectuar. Ahí recién voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a hacer el mayor menos el menor. 2 por 8, 1 sobre 2 menos 2 por 3, 1 sobre 2. Y esto puedo cargar en la calculadora y me va a salir el resultado. ¿Cómo puedo cargar? La vez pasada ayer no me preguntaron cómo puedo cargar este 8, 1 sobre 2. 8, tengo acá, no sé si se ve, este, que pareciese una B corta al revés en la calculadora. Ese es para el exponente. Y ahí pongo 1 sobre 2 de esta forma. Y ahí yo puedo efectuar. Me va a salir decimales nomás luego. Entonces, ya puedo efectuar de esta forma mi ejercicio. 1 sobre 2. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer directo porque no quiero perder tanto tiempo. Esto me pasó todo acá. Quiero terminar los ejercicios con ustedes. A ver, acá. En general me salió, pueden verificar como ustedes después, 2,19. Pueden hacer por parte este y este, después le restan y tiene que salir 2,19, ¿verdad? Entonces, este ejercicio número 3 es un poco largo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que cambiar de raíz a exponente fraccionario. Este exponente fraccionario debe subir en el numerador. Este debe subir al numerador, se resta, aquí se suma realmente más 1, pero realmente se resta porque tenemos una diferencia, ¿verdad? Y acá convierto esto, hago como una compleja para que suba arriba, ¿verdad? Entonces, de esta forma queda en el numerador. Y después ya hago la diferencia. Son pequeños pasos matemáticos que hay que hacer antes. Ahora veo el número 4, que ya es una de las propiedades también que hay que hacer. Integral de menos 2, 5x cuadrado menos x de x. En este caso, tengo una diferencia. Recuerden que en el PowerPoint acá, aquí mismo, les voy a mostrar, la propiedad es esta, que está acá. Cumple esta sería. Entonces lo que yo tengo que hacer es una distributiva del símbolo de la integral con dx por cada uno de los términos que yo tenga acá, ¿verdad? Híjole, ya terminé de arreglar ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Integral de menos 2 a 2, 5x cuadrado. Menos de x, menos integral de menos 2 a 2, x de x. Hasta ahí. Entonces integré por cada uno de los términos que yo tenga. Acá tengo 2 nada más. En este caso hice 2 veces entonces. Entonces, ¿qué hago ahora? Tengo que primero sacar el valor del número, o sea, el número en sí, 5 integral de menos 2 a 2x cuadrado de x menos, esto voy a continuar nomás para poder sacar todo junto, x de x. Puedo también integrar, pero depende para que haga todo de una vez. Aquí entonces va a ser 5x íntegro, va a ser 2 más 1 sobre 2 más 1 del 2 al menos 1, al menos 2, perdón. Menos, esto íntegro va a ser x1 más 1 sobre 1 más 1, íntegro de 2 a menos 2. Esto va a ser aquí 5x cubo sobre 3, de 2 a menos 2. Esto va a ser x del 2 sobre 2, íntegro 2 menos 2. ¿Qué hice? Por separado se hace. Cada una de estas partes se hace. Acá tengo 1, 2 términos, entonces 2 veces voy a hacer esto y este voy a hacer la diferencia entre 2 con menos 2 y este la misma cosa otra vez. Voy a copiar aquí esto.
O sea, ya tengo lo en el Power, voy a copiar nomás de ahí porque no quiero, tengo poco espacio. A ver, acá. Me quedé hasta aquí, que está acá. Voy a borrar. Cuando llego hasta acá, que es 5x cubo sobre 3, integral de 2 menos 2, menos x cuadrado sobre 2 de 2 menos 2, así, hasta acá, donde tengo acá, tengo que integrar uno por uno. Tengo que reemplazar, perdón. Entonces debo hacer 5 por 2 al cubo sobre 3. Que sería este reemplacé primero por esta función, menos 5 por menos 2 al cubo sobre 3. Este sería de este nada más, de este primero. Ahora el otro va a ser 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 sobre 2 al cuadrado acá. Esto mayor menos el menor reemplazado este 2 veces. ¿Ven? Imagínense que este es de 2 términos nada más. Si hubiera sido más largo, mucho más pasos va a tener, pero las integrales tienen ese comportamiento nada más. Vamos a ver, vamos para cortar. Acá, por ejemplo, esto todo me sale aquí, me va a salir, esto es 40 sobre 3, este ejercicio, menos 40 sobre 3. Esto es negativo porque acá tiene exponente impar, 8 negativo por 5 es 40, esto completo así me sale. Menos, y en este caso, por paso, obviamente acá cada uno van a ser chicos. En este caso es 2 menos 2, que esto justo se anula completo, esta parte que está acá. Entonces aquí en el último me sale esto al sumar, me sale que va a ser 80 sobre 3. Y este sería el resultado final de todo de esta integral. Y es así, cada uno de estos ejercicios se comporta de esta forma. ¿Está? Bueno, quiero mostrarles antes de que termine nuestra hora. La parte donde son más largos en cuanto a integral definida, siempre es en cuanto a los polinómicos. Cuando es de un solo término o son varios, por ejemplo una resta. ¿Cuáles son las integrales definidas e indefinidas más cortas? Las que son inmediatas. Por ejemplo, les voy a dar uno, que es, tengo acá el libro. Por ejemplo, esta integral de 0 a pi 3 seno de x de x. Aquí, por ejemplo, tengo de 0, no se alteren todo porque ven pi. Pi vale 180 grados. Ahí, no se preocupen por eso. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso si tengo una integral de seno, coseno, tangente? Voy a ver mi tablita donde están mis valores, mis integrales inmediatas, y esto primero tiene que salir el 3, la integral de 0 a pi es seno de x. Esto yo sé que tiene una integral inmediata. Entonces voy a decir 3 por coseno de x tal que pi sobre 0. Así. Yo ya cambié de seno, coseno de x, es su integral inmediata. Entonces voy a empezar a reemplazar, voy a hacer el mayor menos el menor. 3 por coseno de 180 va a ser, porque pi es 180 grados, menos 3 por coseno de 0 grados. Entonces lo que hice es hacer una diferencia entre 3 coseno de 180 y 3 coseno de 0. Una vez que llego acá, calculo 3 por, y hago cos, que está acá, sin cos tan, esa es la función de trigonometría. Cos de 180 va a ser, esto va a ser menos 1. Menos
3 por coseno, ¿cuántos minutos? 3 por coseno de 0 grados es 3. Entonces, voy a ver, acá tengo una multiplicación primero, 3 por menos 1 es menos 3, menos 3. Entonces el resultado final va a ser menos 6. Ahí. Entonces las integrales inmediatas son más rápidas de sus resoluciones porque yo voy a mirar nomás las formulitas que tiene. Sin embargo, la que más le va a hacer trabajar son las integrales que son polinómicas, o sea, de x cuadrado, y esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que practicar. En el ejercitario está marcado lo que no van a hacer y lo que van a hacer de repente. Me van a avisar cuando estén desarrollando esos ejercicios, porque hay ciertos ejercicios que no van a poder resolver y voy a mostrarles yo hasta dónde van a hacer, porque es el material que yo tengo acá. ¿Está? Es este, que es un libro de cálculo. ¿Está? Vas a avisar para marcar la asistencia y el foro, ¿verdad, profe? Sí, claro que sí. Siempre. Yo primero cargo todo ya las preguntas, así ya no se me escapan y de paso ya hacen contestan y de paso ponen su asistencia. Pero yo les cuento que yo vuelvo a controlar después, ¿entienden? Porque yo ahora, gracias por avisarme, sacar la fotito. Pero recuerden que yo tengo muy en cuenta el tema de la gente que trabaja y eso yo pongo justificado que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso. Gracias por estar, chicos. Sí, fuerza. La otra semana todavía no les toca los exámenes, ¿verdad? No, el 23 recién son ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Dale, fuerza, cualquier cosa, las órdenes, siempre que tenga tiempo, siempre que esté disponible, yo les voy a ayudar, ¿verdad? Gracias. Vale, profe. Gracias, gracias, gracias. Ay, Dios mío, estos profesores son los que estaban mensajeando. Casi, casi todo.